Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir. Agradecer al Instituto por tenerme aquí hoy y agradecer también a todos quienes habéis venido de otros territorios a contarnos vuestras vivencias y vuestros saberes. Yo no puedo empezar a hablar sobre la extrema derecha sin acordarme de la población palestina, principalmente la de la Franja de Gaza, que viene sufriendo un genocidio, una limpieza étnica y la colonización de su territorio por parte de un gobierno de derecha, por parte de un gobierno sionista, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y el silencio cómplice de la Unión Europea y de la OTAN. Desde aquí quiero expresar mi más profunda solidaridad y apoyo al pueblo palestino y la condena y espero realmente que el Estado de Israel sea llevado ante el Tribunal Internacional y pague por los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en la Franja de Gaza. Las colectivas antirracistas y anticoloniales tenemos un largo historial de resistencia a la derecha, aunque no nos llamemos antifascistas. Siempre hemos plantado cara al fascismo porque su discurso de odio viene siempre unido a un discurso nacionalista y de supremacía racial blanca. Sin embargo, nuestra historia de lucha siempre acaba silenciada y nuestras demandas políticas y nuestras denuncias o son invalidadas con la excusa de no ser el momento oportuno de hablar de racismo y xenofobia por nuestros supuestos aliados, que solo ven la importancia de la clase y son incapaces de entender que la clase está profundamente atravesada por la raza. Para nosotros, pertenecientes a las comunidades no blancas, el avance de la extrema derecha no es sino una violencia más, sumada a las que vivimos en nuestro día a día. Estamos hablando de un país en el que hay paradas policiales por perfil étnico cada día, deportaciones masivas forzadas, centros de internamiento de extranjeros, esos espacios de no derecho donde las personas migrantes somos encerradas por una falta administrativa, maltratadas física y verbalmente, hacinadas, recibiendo comida en mal estado y siendo asesinadas con total impunidad. Un país en el que los funcionarios y las instituciones son profundamente racistas y en donde hay quitas de custodia arbitrarias a madres migrantes como medidas punitivas, muertes de menores racializados bajo la tutela del Estado sin ningún tipo de investigación, y donde las infancias y adolescencias no blancas son criminalizadas a diario. Además de eso, estamos en un país donde el presidente del gobierno más progresista de la historia de la democracia alaba intervenciones policiales desmesuradas como la de hace un año en la valla de Melilla, con el resultado de la muerte de 37 personas, que no se ha esclarecido ni se va a esclarecer jamás, o las 17 personas que murieron ahogadas en el Tarajal, que tampoco, 10 años después, seguimos sin respuestas. Esos guardias civiles siguen actuando, los mismos guardias de frontera siguen actuando. ¿Y qué pasa? ¿Las vidas negras importan cuando es en Estados Unidos? Aquí en España el Black Lives Matter no, porque no hay racismo, se supone. Además, el discurso del fascismo viene impregnado de odio también hacia la comunidad LGTBIQA+. Y se suma a las situaciones de racismo que ya he mencionado anteriormente. Pero hay un añadido. España hace muy poco tiempo promulgó una ley trans. Pero esa ley trans a las personas migrantes y racializadas en situación documental irregular nos deja fuera. No nos garantiza la protección internacional que necesitamos. No nos garantiza el derecho a la sanidad. No nos garantiza el acceso a empleo y a una vivienda digna. Pero oye, mientras la comunidad LGTBIQA+ blanca siga teniendo privilegios, ¿qué más dará, no? El estado de no derecho en el que vivimos las personas no blancas, migrantes y racializadas de forma continua no empezó ahora, que parece ser que la extrema derecha viene corriendo y haciendo un sprint. Es parte de un proceso de deshumanización que tiene su origen muchos siglos atrás,
en la trata de seres humanos con fines de esclavitud. Un momentito, por favor. Es parte de un proceso de deshumanización que tiene su origen muchos siglos atrás, con la trata transatlántica de seres humanos, que durante siglos nos despojó a las poblaciones no blancas y principalmente a los pueblos originarios y a la población euroafricana del estatus de seres humanos, convirtiéndonos en mercancía a la que explotar, violar y azotar sin ningún pudor, porque no éramos sus iguales. Según la Iglesia Católica, ni siquiera teníamos almas, por lo que nuestra vida solo tenía el valor que alguien quisiera pagar por ella. Lamentablemente, ese proceso no terminó con la abolición de la esclavitud hace casi 200 años. España sigue siendo un país profundamente racista en el que el color de la piel cuenta tanto como los apellidos. Y, lamentablemente, la memoria histórica en España solo llega hasta 1936 y el franquismo, olvidando convenientemente los siglos de barbarie y horror de la venta de seres humanos, que permiten y sostienen aún a día de hoy el desarrollo económico e industrial de España. Además, es un país en el que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están profundamente relacionados con los grupos llamados neonazis, con los grupos de extrema derecha, incluso con partidos políticos que son abiertamente de extrema derecha. Entonces, la extrema derecha no viene, la extrema derecha está aquí y está aquí desde hace por lo menos 3 legislaturas y cada vez con más fuerza, porque en el 2023, las últimas elecciones, ganaron muchísimos ayuntamientos, se mantuvieron firmes en muchísimas comunidades autónomas. Entonces no es que está viniendo, es que ya la tenemos aquí. El problema es que ahora los ciudadanos blancos europeos os estáis dando cuenta de que vais a perder derechos también, que ya no es el foco solo la xenofobia, la islamofobia, etcétera. No. También estáis viendo peligrar vuestros derechos. Por eso tenéis la urgencia ahora de que viene la extrema derecha, que viene la extrema derecha. No, la extrema derecha está sentada aquí desde hace muchísimos años. De hecho, no se fue ni siquiera cuando Franco se murió. Estoy totalmente de acuerdo con que hay que frenar su avance, con que hay que combatir de frente, pero el discurso antifascista debe estar unido a una práctica y a un compromiso antirracista real, en el que discursos como el del alcalde de Barcelona sobre limpiar y ordenar la ciudad, que básicamente es una persecución feroz y violenta de los vendedores ambulantes y de los trabajadores sexuales, no tenga cabida, y tampoco propuestas de sobrevigilancia de la población migrante, criminalización cotidiana y la asociación, por ejemplo, de la práctica del Islam a grupos terroristas bajo el discurso de no todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes, deben ser combatidos. Porque mientras sigáis guardando silencio ante estas situaciones y ante estos discursos, vuestra lucha contra la derecha seguirá siendo la defensa de vuestros privilegios y del estado de no derechos de muchas personas que os permiten seguir manteniéndoos donde estáis. Y para terminar, me gustaría leer los versos finales de una letanía para sobrevivir, de Audre Lorde. Y cuando hablamos, tenemos miedo de que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando callamos, también tenemos miedo. Entonces, mejor hablar recordando que nunca estuvimos destinados a sobrevivir.